Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de chusma? Sí, por favor, adelante. Vio que algunos participamos del comité evaluador la otra vez y todo Sí. eso. Hay Perdóname, para. Lorena, le pusiste un nombre peronista, ¿eh? Comité evaluador. Bueno, no sé cómo se llama entonces. Nada, formaste parte de un tribunal en un Ah, concurso de oposición, se llama, concurso de ah, oposición y antecedentes. bueno. Bueno, eso. Hay para la carrera de historia, digamos, nosotros podríamos participar en alguno como estudiante, como representación de los estudiantes. Chusma, pregunto, ¿eh? Sí, Eh, Porque, qué sé yo, no sé, quizás ahí en sí, ese sí, campo. sí. Escuchen, el otro día yo no participé en el armado porque no puedo estar en todos lados. Pero el otro día se llevó a cabo el concurso para encontrar suplente de Matías Álvarez. Y entró un profesor nuevo, cuyo nombre ya me olvidé, porque son tantos los suplentes que me olvidé, la verdad. Eh, pero claro, era un solo aspirante, porque la suplencia es de 3 meses, así que fue un concurso como formal, porque no había competencia real, no es que había que elegir un profe entre dos. Eh, y me parece que lo armó Silvana, porque Olga estaba por operarse, no podía, o estaba en una reunión, no me acuerdo. Yo también estaba en otra reunión, y entonces lo presidió la secretaria, Sonia Chávez, estuvo Marcelo Subié como jefe de área, y estuvo Jorquera y Y Viturro. Viturro. Y Viturro. Y no sé, ¿a quién llamaron? ¿Llamaron a alguno de ustedes que está acá ahora o no? No, que yo sepa, no la profe Alejandra, pero. No, seguramente llamaron a capaz que llamaron a un estudiante del CAI. Lo más lógico es llamar a un estudiante del CAI, lo que dice la resolución. Yo siempre intento que, por más que no sean del CAI, venga un estudiante que pasó por esa materia, ¿entienden? Y que sabe de qué va la cosa. No Claro, por hay- eso le preguntaba yo, quizás no es lo mismo que alguno de historia esté, o que podamos hacerlo, digo, en uno de psicopedagogía, que en la materia No, sí, de sí, sí, Matías, sí, sí. que ya estuvimos todos ahí, sabemos de qué va y los textos y todo eso. Se olvidaron de ustedes, ya después los voy a retar, a Marcelo y a la secretaria, los voy a retar porque no llamaron. Sí, lo lógico hubiese sido que llamaran a alguno de ustedes, pero en el apuro, y la verdad es como que honestamente se escuchó la defensa del proyecto del profesor porque había que hacerlo, pero digamos, a ver si me entendés, a los efectos del resultado, hacerlo o no hacerlo, sí. Gonzalo Urteneche, muy bien, ¿estás cursando vos la materia con el profe ahora? Sí, profe, Ajá, hoy tuvimos nuestra primer clase. bien, ¿y qué tal? No, todo buenísimo. La verdad que, digamos que siguió con los mismos lineamientos del otro profe y bueno, todo bien. Nos escuchó a ver qué trabajos veníamos entregando, en qué se basaban los trabajos y bueno, lo que queda ahora es una reseña sobre un libro eh, que hay que entregarlo más o menos a mediados de noviembre y después la evaluación final, el final, Está bien, está es bien. lo único que nos queda. Sí, El resto ya se lo entregamos todo a Matías. bien. Sí, Matías me avisó a principio de año que él iba a tomar una licencia por estudio. Sí, está trabajando en unos archivos del norte. Eh, sí, no sé exactamente, me dijiste Chavín, pero no sé, no, me parece que está trabajando, no sé si fue a La Paz, no, por ahí, fue a Bolivia seguro, pero no sé a qué lugar específicamente a trabajar. Este, bueno, vamos a andar. Hace mucho que no recorro la composición de estos encuentros que tenemos, pero hay gente a la que no escucho hace mucho tiempo. Agustín Alzogaray, Sí, profe. bien, vamos Hola. Agustín, da la cara, vamos.
Sí, no, pasa que como estoy en la compu y no tengo cámara. La Bueno, única. pero hoy te quiero escuchar. Agustín Fernández. De Agustín Fernández no me acuerdo nada, ni su cara. A ver, una presentación. ¿Cómo no, profe? A ver, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿vos hiciste la práctica de tercero conmigo Sí, y aprobaste? aprobé. Es un chiste, es un chiste. No, pero no me acuerdo, no me acuerdo de. No es para que enciendan la cámara, no los estoy boludeando, no. Es para que se integren un poquito, porque por ahí charlamos siempre con los mismos, ¿no? Dio la clase sobre ajedrez, Juan, no sé si te acordás. Dio una clase que mezcló el ajedrez, estuvo buena. Ese fui yo igual. Ah, perdón, pensé que estaba hablando de Agustín. No sé, capaz que también lo hice igual, no sé. Me confundo, les digo honestamente, no estoy muy bien de la memoria, pero me confundo. Fernando, no me acuerdo. La clase del ajedrez. Vos. Sí, ¿se acuerda que Agustín jugó contra sí mismo y perdió? Fue fantástico. Bueno, a ver si de mano una talla, todo. Fue el mejor intento, hice 10 intentos y fue el mejor. Bueno, listo, sí, estamos todos, sí, el resto, sí, a todos. Bueno, allá vamos. Vamos a hacer algunos recorridos un poquito más específicos para avanzar respecto de el peronismo, ¿no? Ayer estuvimos haciendo un recorrido político. La verdad es que tendría que haber buscado algún videíto de Eva Perón, pero sabía que si ponía algún videíto de Eva Perón, que estuvimos hablando ayer bastante, la cosa iba a entrar en el ámbito emotivo biográfico, y ayer lo estuvimos recorriendo bastante. Ahora estoy pensando que en el trabajo práctico no puse el capítulo de Marisa Navarro, de Evita, pero bueno, después lo podemos integrar como para que, porque vi que había mucho recorrido. Es un tema. Profe, en el trabajo está el capítulo 6 de Evita de Navarro, ¿eh? ¿Está? Mirá. Sí. Entonces pensé bien. Realmente pensé que no lo había puesto. Bueno, fenómeno, bárbaro. Es todo un tema, escuchen, lo anticipo, es todo un tema para los años 70. Es todo un tema para los años 70 y es todo un tema para el kirchnerismo, que de alguna manera se posiciona ideológicamente frente a Perón, diría yo tangencialmente, y frente a Evita apologéticamente, ¿no? Es decir, en los 70 el cántico era, creo que era más o menos así: si Evita viviera sería Montonera, ¿no? Y esto tenía todo un sesgo de nueva invención de Evita en términos de aquella última tarea, entre comillas, de Evita, que fue la de pensar, proyectar una milicia armada de vanguardia con las huestes de la CGT. Y para ello hizo una compra de pistolas, es decir, una cosa un poco alocada, que no tenía nada de defensivo, digamos, no era estratégicamente aceptable, pero bien, lo había hecho a lo Evita, y que Perón descartó de plano. Perón, en cuanto supo de esas pistolas y demás, le dijo al ministro de Guerra: guárdelas, désela al general que corresponda, etc. Ante esa actitud y ante la actitud de Perón de elegir no ir a la guerra civil abierta en el año 55 o un poco antes, sino que negoció la crisis, el resultado es que los fines de los 60 y los 70 leen a Perón como un conservador que va creciendo como estratega, pero a la vez va creciendo como conservador. Y esto se refuerza cuando finalmente se pelean con Perón, cuando la JP y los montoneros en particular terminan abortando la unión con Perón antes de que Perón muriera. Ahí crece la figura de Evita como Evita capitana, Evita, no Evita tal como Evita fue,
una mujer conservadora, radical, plebeya, pero detrás de Perón, sino una Evita nueva, una Evita revolucionaria, una Evita que tomaba las armas, que es una invención de los 70 y que es muy interesante porque historiográficamente recrea los personajes y los repone en el curso del peronismo, es decir, del 55 al 73, dialogando con Perón en otro plano, es otro Perón, Perón en el exilio, digamos, al lado de una mujer muy conservadora, yo diría ultramontana, como María Estela Martínez de Perón. Entonces ahí se va reforzando la figura de Evita, hasta que los montoneros, propiamente en la plaza del 74, le oponen claramente a Perón la figura de Evita como revolucionaria a los dos personajes que lo circundan, que son María Estela Martínez de Perón y el brujo, ¿no? López Rega, que son dos personajes, digamos, el personaje de López Rega es siniestro, rasputinesco, y el caso de María Estela Martínez de Perón es una mujer que, bueno, no es idónea para el lugar que ocupa, y que tiene, obviamente, está captada por el brujo, ¿no? Entonces, en ese escenario, Evita va cobrando ribetes que crecen, ¿no? Que crecen. A mí me parece que eso está bueno. Pero bueno, lo vamos a leer en los 70, no como lo que ocurrió en el periodo 46-55, sino como un elemento de agitación y de renovación de la épica peronista para el periodo revolucionario, digamos, de parte de los jóvenes, sobre todo de la tendencia. Bien. Juan, te hago una pregunta. Como quieras, dale. Pero no hay una agitación también de Perón a esto cuando responde esto de por cada uno que caiga nuestro, caerán 5 de ellos, todo eso. O sea, ¿en qué momento cambia esa idea de no entregarse a la guerra civil, digamos? Perón cambia todos los días. Ahí es el periodo menos político de Perón. Los autores que siguen el discurso de Perón lo que observan es que en el recorrido de su enfrentamiento con la Iglesia, Perón va tensando ante la oposición creciente de la Marina, de la Iglesia, de la clase media, del Partido Socialista, va tensando, y que después de los bombardeos, digamos, Perón no le responde a los propios de la manera que los propios le pedían. ¿Qué le pedían los propios, los peronistas? Primero, una gran exequia nacional, para rendirle homenaje a los caídos en ese escenario asesino, cruel, criminal que había llevado a cabo el antiperonismo. ¿Qué hace Perón? Dicen, de ninguna manera. Silencio, y llama a la pacificación. ¿Qué hace Perón? Le abre los micrófonos a la oposición. Escuchen, todo el periodo peronista transcurre con la radio, que era digamos, vía de comunicación por excelencia, se la cierra a los opositores, y las radios están cooptadas por el peronismo. Perón llevó a cabo el cierre de algunos periódicos. Hasta acá, uno podría decir, el peronismo avanzó a lo que se puede llamar un régimen autoritario. Entonces, pero para analizarlo concretamente, ¿qué hace Perón después de ese momento? Le abre las comunicaciones dando dos mensajes. Primero, que está débil. Y segundo, que antes que antes no tenía en cuenta la voz opositora y que ahora sí tiene en cuenta la voz opositora. Bueno, el 5x1 es un discurso que nadie se lo esperaba, y que lo que hace es, en el momento que todo el mundo esperaba que Perón llevara a cabo una continuidad de la negociación, lo que hace es demostrar que Perón o perdió la paciencia, y los autores en general dicen que el discurso del 5x1 fue el discurso que convenció al ejército de que Perón, digamos que Perón estaba de salida. Porque el esquema sería más o menos y con esto te cierro la respuesta, ¿no? Los autores en general dicen, siguiendo el recorrido de Perón, Perón se legitimaba plebiscitariamente ante las Fuerzas Armadas. En el ejército había habido unos push en el año 51, ¿no? Lanuse, Lonardi. Bueno, Perón los metió presos, a muchos de ellos. Entre la oficialidad de coroneles a generales, Perón sabía que tenía una buena oposición.
pero controlaba a los oficiales más jóvenes. El recorrido de la crisis ocurre porque la Marina es la que, de alguna manera, acude en defensa, comillas, de la legitimación cristiana. Es decir, en la lucha cultural que cobra violencia callejera entre Perón y la Iglesia Católica, la Armada lo que hace es acompañar a la Iglesia. Ahí hay una conclusión que sacan muchos autores que es maravillosa. Es decir, la Iglesia, que había sido el fundamento ideológico del peronismo de la dictadura del 43 en adelante, la doctrina social de la Iglesia, el apoyo a que el régimen peronista, o por lo menos la figura de Perón y de la dictadura, eran frente a la burguesía y al comunismo la mejor solución, finalmente, a partir del 51, se convierten en la guerra abierta, que es la guerra que le hace perder la paciencia a Perón y que rompe el esquema de articulación entre Perón y las Fuerzas Armadas. Rompe la Marina, pero el ejército se mantenía unido a Perón. ¿Cuándo el ejército abandona a Perón? Bueno, cuando Perón tiene estos vaivenes. El discurso del 5x1, la mayoría de los autores que siguen la política y las Fuerzas Armadas, caso Rouquier y Potash, dicen, bueno, sobre todo en el capítulo de Potash, que está entre los que hay que leer, Potash dice en ese capítulo, bueno, ahí el ejército se decide a pedirle la renuncia, pero sí, bueno, hasta acá, y entonces ese es el elemento de salida, porque si no, Perón, digamos, después del bombardeo de la Armada, hubiese sido un cadáver político. Sin embargo, Perón continúa en el poder un tiempo, y bueno, yo te diría, para sintetizarte, es un periodo bastante incomprensible y es un discurso que hay que analizarlo fuera del marco de lo que Perón venía desarrollando, llamativamente, ¿no? Porque por un lado, yo te digo, hizo guardar las armas, ¿no? No realizó una exequia, lo que hubiese sido un elemento de congregación de la fuerza propia, y por otro lado, en un momento llama al ánimo belicoso, ¿no? Este es bastante contradictorio. Bueno, más o menos por ahí anda la cosa, sí. Bastante contradictorio ese Perón de los años 50, sobre todo al final. Bueno, les decía, vamos a hacer un par de recorridos para construir por lo menos la periodización general. A ver. Ayer habíamos visto de alguna manera, más o menos creo que habíamos cerrado el periodo del 17 de octubre hasta el 4 de junio del 43, que es la fecha en que Perón asume como presidente constitucionalmente, ¿no? A mí me parece que esta etapa es una etapa muy, como dijimos ayer, muy intensa, en la cual Farrell y la estructura de ministros y la estructura de direcciones y jefaturas se pone al servicio de la candidatura de Perón. Bueno, en este periodo también concurre los desaguisados de la Unión Democrática y sobre todo los de Braden contra el peronismo, lo que de alguna manera le hace decir a Perón que la razón por la cual ganó las elecciones fueron debidas fundamentalmente a Braden, ¿no? Bueno, creo que un recorrido que habíamos hecho ayer, que me parece, esperen que voy a admitir a ver quién entró, Castaña. Les decía, un recorrido que habíamos hecho ayer, que lo podemos reiterar, es el del Partido Laborista, Partido Único de la Revolución Nacional, Partido Peronista entre el 48 y el 49, y después desarrollo del Partido Justicialista, ¿no? Fíjense que en el esquema yo les pongo que uno podría decir que las tendencias hegemónicas, es decir, en qué momento el peronismo pasa del culto a la personalidad, de tener una liturgia demasiado castrense, a tener una presencia policíaca que constreñía
un poco más de lo acostumbrado a las libertades individuales. Esta cuestión, digamos, de la cárcel para algunos opositores, del cierre de diarios, como les decía, del monopolio de los medios de comunicación, se incrementa justamente en ese periodo que ayer señalábamos que fue entre el fracaso de la vicepresidencia para Eva y la muerte de Eva a la elección que le da un plebiscito fabuloso a Perón y que inaugura el segundo periodo constitucional. Ahí hay tendencias claramente hegemónicas, ¿no? Lo que dice Juan Carlos Torres es que, bueno, hay un aparato policíaco funcionando, ¿no? Y ese aparato policíaco, a ver, lo podríamos definir no en términos de algunos autores que hablan de elementos totalitarios del régimen, sino más bien en busquen, hay videos para hacer dulce respecto de, si uno pone, por ejemplo, fuerzas de seguridad y peronismo, discursos llamativamente, diríamos hoy, llamativamente estatalizadores, ¿no? Por ejemplo, ministros o jefes en actos diciendo el ingreso a cualquier fuerza de seguridad o ser policía implica primero ser buen peronista. Juan, te hago una consulta. Con lo que estás diciendo, ¿qué sería la proto triple A? No. O sea, no. A ver, yo quiero despejar algunos temas porque la verdad es que para mí tienen poco contenido historiográfico, o en todo caso yo no los puedo dotar hoy con mi conocimiento del todo el contenido historiográfico. A ver, la Argentina desde los años 30, y se acuerdan que vimos desde la Liga Patriótica, la Semana Trágica, y un poco antes, hay una xenofobia, un darwinismo social, hay una defensa de la patria asociada a la marginación de los grupos. Para algunos ese grupo era la plebe, para otros ese grupo era claramente los sectores de la defensa de los derechos laborales, para la mayoría, y esos sectores se identificaban con un nacionalismo que lo estuvimos viendo, tenía varias ramas. El peronismo es un nacionalismo, pero no es de esas clases. Esas clases de nacionalismo, algunos autores lo llaman nacionalismo autoritario, nacionalismo fascista o totalitario, otros lo llaman nacionalismo aristocrático. La mayoría dice que ese nacionalismo es de corte conservador católico, porque es verdad, los verdaderos ideólogos de esta ideología de la patria y el púlpito son los sectores eclesiásticos, que en general, permítanme este giro de la esquina, le comen la cabeza en los confesionarios a los generales, a los almirantes, a los brigadieres. Esta es la idea. Los capellanes de los regimientos, etcétera, etcétera, son elementos muy interesantes en la modelización de un pensamiento muy autoritario en la Argentina, que está asociado a las Fuerzas Armadas como guardianas de la patria, ¿no? Es decir, la patria puede ser creación del catolicismo, de la religión, o puede ser creación del regimiento. Ahí se dividen las aguas. Está en quien dice el 25 de mayo es producto de un cuartelazo, es decir, van nuestros próceres que en realidad eran los jefes de los patricios y toman el cabildo, y otros que dicen, bueno, eso sí es importante, pero mucho más era la prédica de los párrocos y de todos los sacerdotes que hablaban de terminar con el poder de la metrópoli. Digo, no importa, el mito de la fundación católica o el mito de la fundación militar de la patria no importa en este momento. Lo que sí importa es que ellos se lo creían. Y que más allá de esas diferencias, sea el mito católico de fundación de la patria o sea el mito militar, la cuestión es que ahí se aunaban en una prédica antidemocrática. Es decir, lo mejor que le podía pasar a la Argentina era que hubiese un régimen fuertemente autoritario, donde las fuerzas militares y la iglesia tuviesen un sector estratégico de definiciones, y donde el voto fuera censitario, o en todo caso fuera alguna forma de corporativismo con un jefe importante. Y ese jefe tenía que ser
para algunos una especie de Franco, para otros una especie de Benito Mussolini. La mayoría elegía a Franco. Perón no fue ese jefe. Esperaban que Perón fuera ese jefe, pero Perón no fue ese jefe. Fue otro jefe nacionalista, pero con un discurso claramente social. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo repito hasta cansancio. Para mí, la propuesta más razonable es que el peronismo es un nacionalismo, comparte la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Comparte la importancia de parte del credo fundamental del nacionalismo. ¿Qué sería este credo? El credo sería 1852 y 1880 son dos fechas donde la Argentina se articula de cara a los intereses de los imperios, y el desarrollo de la alianza con esos imperios es fuertemente dañina para los intereses de la soberanía nacional. Dicho esto, lo que hay que hacer es restaurar una mirada soberana y una articulación soberana con la integración de las masas. Entonces, ahí entra el peronismo, como una fuerza nacionalista, pero es una fuerza nacionalista popular, punto, aparte. ¿Qué piensa Perón como nacionalista de la democracia? Bueno, Perón no es de la misma manera que el nacionalismo aristocrático o que el nacionalismo católico antidemocrático en el sentido de la representación popular. Lo que tiene es una concepción de la democracia que podemos llamar democracia de masas, como dice Dongui. ¿Cuál sería la democracia de masas? Bien, las masas son en sí mismas la totalidad de la nación y la articulación de esa representación se da con el jefe. Lo que pasa en las elecciones es una reedición de esa alianza entre las masas y el jefe. Por lo tanto, ese plebiscito vuelve a darle contenido a la patria en ese conjunto de totalidad nacional. Dicho esto, uno le puede achacar al peronismo el que no tenía ningún elemento ideológico que estuviera cercano al sistema de partidos demoliberal, demoburgués. En realidad, el peronismo no lo ocultaba, decía todo el tiempo que la oligarquía y la burguesía eran algo similar. Lo importante es que el peronismo, en el uso, digamos, de los instrumentos legales, dentro del sistema, llamémosle constitucional, abre elecciones, gana elecciones. Lo que tenemos que pensar es si en la conservación del poder que las elecciones le dotaban al peronismo, el peronismo respetaba las libertades individuales tal como la Constitución le mandaba. En ese punto tendría que decir no, el peronismo era un régimen de fuerte vulneración de los derechos tal como la Constitución mandaba. ¿Esto en qué periodo? Bueno, claramente entre el periodo 46, porque Perón era un militar y era un militar que venía de una dictadura, pero que él llamaba una revolución. Por lo tanto, Perón entre el 46 que toma el poder con la Constitución del 53 y el año 49 tiene una posición dual. ¿Cuál era esa posición dual? La Constitución le servía para actualizar plebiscitariamente su representación del pueblo, frente a lo que él consideraba la oligarquía, los contreras, los otros, ¿no? La antipatria. El peronismo también actualizó esta idea de la antipatria. Pero el peronismo claramente, apenas corre el año 49, presenta una reforma constitucional, que era una de las cosas que vamos a analizar hoy. Es decir, esa reforma constitucional, ¿qué dice? El peronismo, ¿qué dice? Claramente está en contra de la Constitución del 53 y propone una constitución que no es de carácter liberal, es una constitución de carácter, si ustedes quieren, nacionalista social, donde claramente uno puede entender que, por ejemplo, aparecen una cantidad de derechos no mencionados en la Constitución del 53 que actualizan en términos de amplitud lo que podemos llamar el estado de bienestar. Ahora los vamos a repasar. Es decir, desde los derechos de la niñez a la ancianidad, desde los derechos sociales a los derechos económicos, los derechos de los trabajadores y de las organizaciones representativas de los trabajadores. Piensa el capital en función social, y esto tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. En fin, todo esto articula un escenario donde el peronismo se presenta como una revolución
que trata de instituir, mejor dicho, instituye otro estado de cosas con la Constitución del 49. La prédica contraria a la voluntad del Perón, ¿cuál es? La Constitución del 53 le imponía a Perón un periodo de cese, es decir, Perón había estado del 46 al 52, después de esos 6 años Perón no podía tener una reelección. La Constitución del 49, digamos, después de una especie de teatralización, Perón dice que él no quiere sucederse a sí mismo y que se lo pide la grey peronista. La cuestión es que la Constitución le permite a Perón sucederse y tener 2 periodos consecutivos. Es el primer presidente que logra esto. Entonces, en ese punto, uno diría Perón vulneró la lógica de la constitución de un sistema partidario. Profe, consulta, ¿esta reelección iba de a 8 años o ahí es cuando se cambia de a 4? O sea, ¿son 2 mandatos de 8 años? ¿Serían? No. No, Perón podía tener otro mandato de 6. Claro, eran de 6, no de 8. Claro, de 8 son ahora, ¿cierto? Exactamente. No, ahora son mandatos de 4 años reelegibles. No, claro, me refiero a divididos, se puede ser reelecciones de 8. Ahora podemos tener alguien que tenga un periodo de 4 más otro de 4, después se va a la casa, después puede volver por otros 4 y 4. Bueno, este es un elemento del peronismo. Lo que quiero decir para completar la idea, el peronismo es, y ya me olvidé la pregunta original, es un régimen nacionalista popular que va virando de un régimen nacionalista, plebiscitario o cesarista autoritario a un crecimiento a la búsqueda de hegemonía. En esa búsqueda de hegemonía aparece, digamos, el antiperonismo reclamándole cada vez con mayor intensidad la vulneración de esos derechos que constaban en la Constitución del 53. Esto explica de alguna manera que con el golpe del 55 lo que haga el resto del sistema político sea rápidamente llamar a una convención constituyente y reponer la Constitución del 53 incorporando el artículo 14 bis, que es como una mala síntesis de todos los derechos que el peronismo había instituido constitucionalmente, ¿no? Lo que digo es, con esto a qué voy, el peronismo nunca expresó que venía a constituirse en un partido dentro del sistema demoliberal. Digamos, el discurso del peronismo es: vengo a combatir el sistema demoliberal. Para eso hicimos la revolución del 4 de junio, ¿me explico? Entonces, lo que le dice el antiperonismo es: nosotros defendemos el constitucionalismo liberal de un sistema de partidos que compite respetando, mientras tiene el poder, las minorías, la representación parlamentaria, los derechos individuales, las garantías constitucionales, bla, 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 bla. Esto el peronismo no lo respeta. Con lo cual, hay variadas razones para decir que el peronismo se convierte claramente, a partir del primer periodo, digamos, del 49-50, en un régimen, digamos, en búsqueda de la hegemonía. Y en eso aparece esto que les digo, es decir, claramente llamamientos a que el Estado, o sea, se podía formar parte del Estado y de las fuerzas instituidas de la burocracia del sistema siempre que se fuera peronista. Será primero peronista y después será funcionario público. Lo llamativo es que, como dice Potash, que la peronización, escuchen, la palabra que usa es esta, la peronización de las Fuerzas Armadas por parte de Perón termina siendo un arma contraria al peronismo, es decir, contraria a la misma reproducción de legitimación de Perón, ¿no? Eso es un poco lo que juega a partir del 53 y el 54 en cierto hartazgo de los que de alguna manera eran sus pares, porque Perón funciona en un doble sistema de representación, ¿no? Como dice Horowitz, Perón funciona siempre como militar, pero para el pueblo funciona desde el militar que fue a restaurar la civilidad vulnerada por el demoliberalismo, ¿no? Y a evitar que venga el comunismo. Entonces, ese Perón mantiene, si ustedes quieren, en su primer constitución identitaria al militar. Perón nunca deja de ser militar. Cuando vuelve en el 73, lo primero que hace es pedir que le repongan el grado de general, con ascenso, se pone la casaca militar y da un bando de terror, ¿no? Da un bando de terror.
la verdad es que a veces a mí me gustaría que los historiadores, todo que hablan, digamos, de los 70, vean ese Perón. El Perón del 73, después de la toma del cuartel de Azul, da un cagazo importante, es decir, es un militar en regla, recontra antisubversivo. ¿Entienden? Sí, Perón nunca abandona su identidad militar. Lo interesante es ver que en algún momento el resto de los militares abandona su alianza con Perón. Entonces, esa doble legitimidad es muy interesante para estudiarla en términos de un balance de fuerzas, ¿no? Un balance de fuerzas y de equilibrio. Reitero, la idea que me parece importante en términos de cómo el régimen empezó a demostrar que el culto a la personalidad iba más allá de la institucionalidad, es esta cosa de peronizar, o sea, peronizar un consejo escolar, peronizar un municipio, peronizar alguna dirección, peronizar el ferrocarril, vaya y pase. El problema para las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad es cuando los actores centrales llamaban a peronizar a los integrantes de la fuerza de seguridad y a los integrantes de las fuerzas armadas. Porque dentro de las fuerzas armadas, dice Potash, nunca se dejó de pensar en los términos de que el militar es más que el poder instituido civil. Esto es otro problema. Los militares sienten que son guardianes de algo que está más allá de la representación popular. Profe, ¿entiende? en ese sentido le puedo contar así una notita. Digo, mi abuelo tenía un corralón y un día, no sé, vino un grupo de tarea, no sé qué es, y le dijo, no tiene colgado la foto de Evita y Perón. Le dijo, no tengo colgada la de mis hijos, voy a colgar la de un político. Bueno, digo, para en ese nivel, ¿no? Sí, bueno, de esto hay de todos los ramos. A ver, para esto que dice Jorge, en esto podemos entrar, vieron, en la guerra simbólica. Yo siempre le digo, digamos, cuando viene gente que es muy antiperonista y yo tengo que explicar algo en términos lo más objetivos posible, explicar el peronismo en términos de los que lloraban, digamos, como dice Sábato, ¿no? Los que estaban en la cocina, las sirvientas y la gente que trabajaba en la casa de clase media alta, cuando fallece Eva, esa gente lloraba en la retaguardia de la casa, cerca de los residuos, cerca del trabajo más terrible, lloraba. Y en el lugar, digamos, de la ostentación se brindaba. Mira, digo, ahí hay un elemento que hay que ponderar en términos históricos. Es decir, es interesante ir pensando en... Escuchen, dejen de lado si el peronismo impuso este elemento de distribución de la renta en un momento adecuado, si lo pudo sostener o no. Para la construcción estructural simbólica del peronismo, el elemento del Estado dador y es ese paternalismo dador, pero no paternalismo dador solamente de bienes, del reconocimiento de la identidad ciudadana. Es decir, alguien existe porque el Estado lo reconoce, dice, usted es peón agrario, nunca tuvo derecho y ahora los va a tener. Va a tener alguien que el Estado sostiene como un tribunal que va a decir cuando usted tiene razón. Y los derechos de la agremiación suponen que usted, cuando se sienta vulnerado en términos salariales, puede hacer un llamamiento, etcétera, etcétera. Digo, esto es, para mí, hay que pensarlo desde esa estructura. ¿Cómo entendemos al peronismo? Y cómo entendemos desde ese lugar del peronismo la construcción del culto a la personalidad, que este es otro elemento, digamos, ¿no? De eso vamos a hablar ahora cuando hablemos del enfrentamiento del peronismo con la Iglesia. ¿En qué medida el peronismo es, más allá de la construcción política, un llamamiento a una emocionalidad cuasi religiosa, digamos? Sí, de hecho, en el texto de Caimari, sí, que dice que surge un cristianismo peronista, ¿no? Cuando él empieza a pelearse y hace como si fuera una reforma protestante, por decirlo de alguna manera, empieza a denunciar
a la iglesia diciendo que se olvidó del Cristo original, de la humildad, y lo único que hacía era como acumular riqueza para la institución de la iglesia, digamos, y se olvidó de estas obras del social, digamos. Y ahora la religión, el cristianismo ideal era el peronismo, y comparaba como la acción de Cristo con lo que venía haciendo Perón, Evita. Perfecto, sí. Bueno, el capítulo de Leila Caimari tiene partes muy interesantes. Bueno, esto que decís vos, Facundo, te agradezco, está muy bien, viene a cuento de lo que estamos charlando. Bueno, este aspecto cuasi religioso del peronismo puede estar divorciado del proceso de lo que Juan Carlos Torres llama el abrazo del oso. ¿Se acuerdan que el abrazo del oso es Perón sobredimensiona el lugar político de los trabajadores? A ver, dicho de manera un poquito más abierta, Perón, después de su primer proyecto fallido, de un acuerdo, de un arbitraje entre capital y trabajo, queda en un movimiento de exacerbación del apoyo sindical, del apoyo trabajador. Esto lo lleva al 17 de octubre y le da el poder. El poder a Perón se lo dan los trabajadores, los sindicalistas, esa es la alianza. Lo sigue sosteniendo la iglesia y lo siguen sosteniendo los militares. Pero la alianza, desde el punto de vista económico-social, se la brindan los trabajadores. Entonces, Perón queda de un lado de su proyecto original. ¿Qué dice Juan Carlos Torres? Perón no lo va a decir nunca, pero no era su proyecto original, y esto le obliga a Perón a no poder despegarse del abrazo del oso. ¿Cuál sería el abrazo del oso? Perón está obligado a responderle a los que lo votan con ese acuerdo original. ¿Ese acuerdo original cuál es? Yo te voy a restaurar todos los derechos vulnerados, y la relación entre tus derechos y el ser peronista es un acuerdo que yo no puedo dejar. Entonces, ahí aparece un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando la economía y la política del peronismo no estén encuadradas, coordinadas, como aparece a partir de los 50, Perón tiene problemas para hacerle entender a su hueste peronista que en realidad el peronismo no puede ser siempre un incremento de derechos, un incremento de distribución, que hay una rueda natural entre el capital y el trabajo, que es el crecimiento, y que a partir del crecimiento y la productividad se pueden dar u otorgar mejoras. Ahí cruje el peronismo. Bueno, ¿cómo lo llama Juan Carlos Torres? El abrazo del oso. Lo que dice Juan Carlos Torres es: Perón no tuvo más remedio para crear su sistema de poder que darle un sobredimensionamiento político a los trabajadores. A mí me parece una definición fantástica. Creo que ese sobredimensionamiento que le da Perón a los trabajadores, después del 55, sigue vigente. Es decir, es verdad cuando el antiperonismo dice que parte de los problemas que el capitalismo argentino sufre es cierta faceta extorsiva que el sindicalismo tiene con respecto al rendimiento del capital, es decir, a la discusión respecto de la renta del capital, es cierta. Como también es cierto que durante el peronismo había 50-50. No sé si me siguieron. El peronismo mantiene 50-50. Cuando cae Perón, se deteriora el 50-50. La renta del capital avanza sobre el salario. Y entonces, a lo largo de todo el periodo que va del 55 hasta la vuelta de Perón, permanentemente el antiperonismo dice: el capitalismo argentino tiene un corset, tiene un obstáculo que es un poder de negociación que está sobredimensionado. Y esto es la creación del peronismo. Parece que esa es una definición muy válida, que sirve para explicar el poder que los trabajadores tuvieron en la Argentina y que siguen teniendo, mermados, pero siguen teniendo, como organización y reclamo, y también como reclamo de los empresarios que ven que en la Argentina la renta rinde menos, porque obviamente la organización de los trabajadores le impide un rendimiento mayor, ¿no? Ahora, durante el periodo peronista clásico, a Perón este abrazo del oso lo llevó a tener... No poder contar con la libertad de tomar decisiones que hubiesen sido, según lo dice Perón en algunos textos,
lo que le hubiese permitido, digamos, dar algunas modificaciones a los planes estratégicos de ahorro e inversión del Estado, ¿no? Fundamentalmente. Bien. Déjenme, no sé si hay alguna pregunta, si esto último fue muy rebuscado o está. ¿Está? Sí. El silencio quiere decir no, ¿eh? Bueno, digamos que sí. No, si es no, escúchame, si es no, es no. No, me interesa. Es que, ¿sabe qué pasa, Juan? Con honestidad, me faltan lecturas. Estoy poco pero las lecturas y entonces te escucho y registro lo que decís y lo entiendo. Pero necesito cargarlo con... No, está bien, pero digamos, la secuencia, esto lo dice Juan Carlos Torre. Yo les voy a pasar por el WhatsApp 4 o 5 hojitas que escribí en un seminario que tomé de Juan Carlos Torre, que lo que hice fue presentar 5 paginitas de un textito de lo que Juan Carlos Torre dijo ahí, comprimido. Dice esto, ¿no? Sobredimensionamiento en lugar de los trabajadores, abrazo del oso, discordancia entre economía y política peronista, lo que da de alguna manera 2 resultados: que los empresarios odiaran al peronismo porque era un avance sobre la renta del capital; 2, que Perón hasta el 55 no tuvo la libertad de recortar derechos de los trabajadores, porque eso hubiese sido recortar sus propios votantes y su propia legitimación. Caído Perón, los sindicatos vieron la libertad de ir contra el capital con todas las herramientas de resistencia para defensa de la clase y hacer del peronismo una herramienta sindical en regla. ¿Entienden? Me parece que esa es una buena explicación de las limitaciones que Perón tuvo en el cuadro clásico y las libertades que gana la organización sindical peronista al no estar Perón y librarse librarse una lucha abierta entre las fuerzas antiperonistas y el peronismo resistiendo, digamos, tratando de conservar esos derechos que Perón le había dado, ¿no? Juan, esto era lo que habías dicho en clases anteriores de muchachos, hay que dejar de gastar un poco, digamos. Bien, Diego, bien, muy bien, excelente. Yo lo dije como una anécdota, lo íbamos a repasar ahora, pero ya que lo mencionaste, lo reitero. Ahora vamos a ver los momentos económicos. A partir del 50 hay una crisis. A ver, ¿cómo explicarlo? La crisis, ¿cómo sería? El peronismo, fácilmente, ¿no? El peronismo es una fuerza que llama a la industrialización y el trabajo que tiene por delante es sustituir todas las importaciones posibles y ganar en agregado de valor. Es decir, que la cadena productiva argentina sea integrada, que desde la materia prima hasta el final, el producto, se haga en la Argentina. ¿Por qué es dependiente el peronismo? Bueno, porque no tiene todos los combustibles, no tiene energía para crecer. Entonces ahí tiene una dependencia y no tiene los insumos fundamentales. Yo diría, no tiene el management tampoco. Es decir, Perón tiene que comprar no solo las máquinas, sino en buena medida la estructura de cómo montar esas máquinas. Entonces, Perón sabe que tiene que, para ser la Argentina soberana en términos de industrialización, económicamente hablando, tiene que salvar el tema de los combustibles, generar un proceso de pasaje de la industria liviana a la industria pesada para poder ser autónomo, y ganar en lo que llamaríamos un proceso de management, que haya en la Argentina un proceso de gerenciación de ese capitalismo plenamente nacional. ¿De dónde extrae los recursos Perón? Bueno, Perón lo que hace es absorber la renta extra del campo a través del IAPI. Es decir, el Estado es el que nacionaliza la exportación y entonces la diferencia entre esa renta extraordinaria y una renta razonable le queda al Estado, que lo vuelca en créditos blandos para transformar la industria, darle crédito, etc. Este proceso, digamos, funciona mientras el campo tiene esta renta, pero durante el peronismo hay una serie de problemas. Caen los precios internacionales de lo que vende en Argentina, trigo, maíz, etcétera, cae. Y después hay un par de años de sequías furibundas.
a tal punto que Perón lanza un decreto y un discurso diciéndole a los argentinos, bueno, coman pan negro, porque había que exportar todo el trigo, digamos, el trigo de mejor calidad. Entonces, esa crisis, que también es una crisis global, ¿no? Se explica, algunos historiadores económicos lo explican de dos maneras. ¿Cómo puede ser que el peronismo, en el momento en que el mundo estalla en crecimiento, el mundo va hacia la mejor época, dice Hochman, la edad dorada, la posguerra? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algunos autores dicen, escuchen, no se la agarren conmigo, porque yo sé que hay mayoría peronista, no se la agarren conmigo. Los autores dicen, Perón siempre fue tenido por un gran estratega, por un gran lector de la política internacional, pero en realidad se equivocó siempre, dicen algunos. Por ejemplo, Perón estaba esperando la Tercera Guerra Mundial. Nunca ocurrió. Perón se peleó con los Estados Unidos y se quedó afuera de todo. ¿Se entiende? Se quedó afuera de la reconstrucción de Europa. Se quedó afuera de una alianza con los Estados Unidos. Exacerbó el antiimperialismo yanqui. Y en realidad parte de los resultados negativos de la economía de esos años es que Perón no puede acceder al crédito internacional, no quiere acceder al crédito internacional, etc. Bueno, algunos autores ponen el acento en esas limitantes de carácter económico. Lo que es cierto es que el peronismo tiene en esos años una merma de, digamos, de esos recursos que le pueden permitir seguir haciendo crecer el sistema. Entonces, en ese momento lo que dice Diego, Perón enfrenta, digamos, en un congreso de la CGT, lo que se llamó Congreso de la Productividad, ¿no? Entonces, el discurso de Perón es, en ese momento, de dos soluciones. La primera solución es tratar de explicarle al peronismo, a la CGT, a sus propias huestes, de que es necesario modificar esa posición y ser más pragmático. Perón es un hombre pragmático. Entonces trata de decirles, miren, hay que sacar petróleo. Nosotros tenemos pozo de petróleo, pero no tenemos cómo sacarlo. Que se lleven la mitad, pero nosotros vamos a tener una mitad que ahora no tenemos. Primera cuestión, Perón empieza a hablar de inversiones de emporios extranjeros cuando el peronismo se había constituido como un nacionalismo anti-norteamericano y anti-imperialista. Ese es un primer elemento muy interesante. ¿Y el otro cuál es? Decirle a los propios peronistas, miren, nos hemos acostumbrado a un nivel de consumo que no está de la mano con el momento económico que atraviesa la Argentina. Es decir, tenemos que bajar los niveles de consumo, aumentar la productividad y aumentar el ahorro. Cosas que son naturales, el discurso de Perón es absolutamente racional, pero ¿qué le pasa? La CGT le discute, le dice, no, eso no es peronista. Digamos, eso no es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Entonces ahí hay un debate muy interesante, muy interesante, y es lo que vos decías, Diego. Digamos, el llamado a la productividad es justamente en los años donde se da la crisis. Esto es años 51-52, ya en el año 54 se rebota y la Argentina sale. Es decir, 54-55 la Argentina de nuevo vuelve a crecer, las condiciones cambian, las exportaciones cambian, las relaciones de la balanza comercial mejoran, pero ese periodo es muy interesante. En ese periodo también, digamos, Perón apela al ingreso. No es que Perón no apela al ingreso, Perón trata de tener un acuerdo con el FMI. Es decir, Perón se da cuenta que la Argentina no puede sola salir de ese momento y darle impulso a lo que en ese momento necesitaba. Y a tal punto es así que de ese periodo que él tiene a Miranda como gran estratega económico va a Gómez Morales, que es un economista ortodoxo, digamos, que viene a hacer las cuentas y viene a cerrar el paquete y tratar de que el Estado no gaste más de lo adecuado, etcétera, ¿no? Te pone un economista que hoy llamaríamos mucho más ortodoxo que Miranda, ¿no? Que se acuerdan del video que vimos que él hablaba de Miranda como un gran negociador, en una fase expansiva, ¿no? Donde el Estado argentino era acreedor, donde tenía, digamos, la posibilidad de establecer otro marco, ¿no? Distributivo y también de inversión. Bueno, ya que estamos acá, esperen, vamos a ver si... esperen un cachito, volvemos a lo económico. Quiero terminar este esquema que les hice. Fíjense acá abajo, donde estoy señalando, este periodo
de Perón, ¿no? Buscando a los radicales, socialistas, sindicatos y demás, yo le puse abajo era de las masas. Digamos, este es un concepto muy interesante, ¿no? Muy interesante, digamos, para profundizar conceptualmente las lecturas. Este proceso de era de las masas, de alguna manera lleva en algunas lecturas a esto que les decía recién yo, ¿no? Lo que dice Torre, sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores. Este sobredimensionamiento, ¿cómo lo tenemos que leer, no? Bueno, democratización del bienestar, lo que nos dicen Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, es decir, el Estado peronista se posiciona como un Estado de bienestar. No entrega solo derechos a los trabajadores, entrega ocio, vacaciones, entrega dotación de un confort hogareño que los trabajadores no habían tenido. Ese estándar de vida, de alguna manera, se transmite a un montón de espacios del Estado, la educación, el sanitarismo, la salud, etc. Bueno, otro aspecto es la democratización de las relaciones sociales de producción, ¿no? Algo que es un nervio del peronismo, que uno podría decir, desde la mínima unidad productiva en cualquier industria de cualquier conurbano, pero fundamentalmente del conurbano de Buenos Aires, se constituía un poder que antes era inexistente. Digamos, un joven o una joven entraba a una fábrica de estufas, de calefones, a una metalmecánica, a una textil, y solamente por el hecho de entrar a trabajar era reconocida en una cantidad de espacios que no existían hacía un par de años atrás. Por ejemplo, el de tener acceso, como les decía recién, a las vacaciones pagas, pero no solo vacaciones, sino al acceso de un bien antes desconocido, vacaciones populares, ¿no? En fin. Y esto, además, dotado de un poder, digamos, el poder del sindicato, que remitía al mismo Estado, ¿no? Y, sí. Creo que Juan Carlos Torres tiene un libro sobre Mar del Plata y habla de esto, ¿no? Muy bueno. Exactamente. Es más, lo escribe con Elisa Pastoriza y en el texto que ustedes van a leer, el capitulito, hacen alusión a Mar del Plata. Y es una alusión muy interesante, digamos. Mar del Plata había sido, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, un lugar, digamos, digamos, a ver, el ocio de la clase pudiente, la gente decente, ¿no? Y lo que va a pasar con el peronismo es que de pronto lo inunda una masa. Ojo que Juan Carlos Torres no dice que van a ir todos los trabajadores, pero sí que va ahora a una clase media. Y dice una cosa muy interesante, Adamowski y Torre dicen, en general uno tiende a pensar que la democratización del bienestar fue toda sobre la clase trabajadora, es decir, sobre los sectores más oprimidos antes del 43 o del 45. Y no, la verdad es que los que recibieron mayores beneficios fueron los sectores que en general estaban en lo que llamaríamos la clase media. Se multiplicó varias veces el porcentaje de crecimiento de la matrícula del nivel secundario, de las universidades, y Mar del Plata empieza a ser un escenario, si ustedes quieren, más plebeyo, pero naturalmente con mucha más clase media que antes, ¿no? Bien. Bueno, esperen, les quería decir algo acá. Me quería parar acá para terminar la parte, si ustedes quieren, más engorrosa y que puede dar lugar a debates, me parece razonables, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay 2 o 3 conceptos del peronismo que Perón repite permanentemente en todos los documentos, que es el tema de la comunidad organizada. Perón, así como, digamos, como el marxismo hablaba de la sociedad sin clases, ¿no? La sociedad igualitaria y comunista, Perón habla de la comunidad organizada, y ese concepto de comunidad organizada da lugar a algunos elementos de prédica antiperonista, ¿no? Es decir, esta idea de la homogeneidad, esta idea también de la hegemonía, de una creciente estatización política de las autonomías, de las instituciones representativas económicas, sociales. Hay elementos como para, digamos, para dar lugar a otra argumentación. Algunos autores plantean, por ejemplo, que hay en el peronismo, en forma creciente, una especie de corporativismo que Perón le va dando cuerpo ante la falta de
un aparato de representación aceitada. ¿Qué quiero decir con esto? Para Perón, el Parlamento no era el lugar importante. Es decir, Perón estaría, según los textos que vimos, más cerca del pensamiento de la decisión política por vía de hecho. Las corporaciones negocian por vía de hecho, no a partir de la representación política en el Parlamento. Entonces, Perón necesitaba la legitimidad parlamentaria, pero en realidad él creía más bien en que los trabajadores estaban corporizados en la CGT, que tenía que haber una corporación general empresaria, que tenía que haber una corporación de la justicia, que tenía que haber una corporación universitaria. Prefería Perón tener cuerpos en donde hubiese una relación radial de poder, ¿no? Entonces, esto de alguna manera le dio lugar a este corporativismo de carácter autoritario que Perón lo va a ir incrementando. Esto de los que le decía, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de profesionales, el cuerpo de trabajadores, el cuerpo de universitarios, el cuerpo de estudiantes secundaria, ¿no? La famosa UES y demás, es un elemento muy afín al peronismo, muy central y muy caro al peronismo, ¿no? Que va de la mano con esta idea de la comunidad organizada. Ahora, la comunidad organizada para Perón es la patria liberada, la soberanía económica, ¿no? Política, la justicia social. Y en ese elemento yo creo que necesariamente el peronismo es armonía de clases. Es decir, Perón es un hombre de orden y lo que hace en todo discurso es tratar de abolir el clasismo, ¿no? En los hechos, Perón se comporta como un hombre razonable, digamos, en un capitalismo hipercontrolado dentro de un régimen bastante estatista, digamos, ¿no? De lo más estatista que nosotros nos podemos imaginar. Es decir, el Estado peronista era regulador, inversor, productor, dueño, controlador y dador de casi todos los servicios fundamentales, con lo cual, digamos, me gustaría, más allá de este elemento, que sería la nacionalización de todo el aparato neurálgico de la economía argentina, pensarlo en términos clasistas. Perón, claramente, cuando en su discurso plantea la comunidad organizada, está hablando de la armonía de clase, ¿no? Bien, bueno, acá les puse el tema que hablamos ayer, el tema de la Fundación Eva Perón, y me parece muy interesante desprender del tema de comunidad organizada, armonía de clase, el tema movimentista. Para Perón, el tema del movimiento no era un tema, digamos, accesorio. Para Perón era central plantear que el movimiento era una coalición, una alianza, pero Perón no lo iba a plantear nunca como alianza de clases. Era una coalición patriótica, en donde existía un jefe, una estrategia, y existían tácticas, ¿no? Que formaban partes de esa nación, de esa comunidad organizada. El elemento central, digamos, del movimiento como de la armonía de clase es la justicia social, digamos, ¿no? Es decir, no hay discurso del peronismo en donde no aparezca la justicia social como justificación de esa armonía de clase, ¿no? Y detrás de esto no hay que perder de vista que más allá de lo campechano de Perón, digamos, de un hombre que cautiva a sus escuchas, está la concepción antiintelectual. Perón no dota al movimiento de un cuerpo de inteligencia peronista. Perón, digamos, rechaza a los hombres más cercanos que lo buscaban, a Ernesto Palacio, tiene una relación con Jaureche, pero digamos que Jaureche y el resto de Forja son peronistas, pero no forman parte de un cuerpo de pensamiento peronista, ¿me entienden? Ahí hay un elemento que a mí no me gustaría ser para nada enfático en esto, no quiero ser apodíctico. Me parece que el peronismo es antiintelectual en la medida que deja librado la definición de cuestiones vitales del movimiento a la doctrina social de la Iglesia. Es decir, hay elementos que en la cultura peronista la ganan
sectores e instituciones muy conservadoras. Por ejemplo, la Iglesia, que impone una mirada, digamos, muy estructurada, comillas, muy fascista de la vida en ese periodo. Entonces, ahí gana una visión de Perón más anticomunista, más anticlasista, y le reserva, le deja a la Iglesia que dicte clases de religión, que avance sobre una mirada, si ustedes quieren, de cultura formadora. En otro recorrido, digamos, cuando avanza el poder peronista para el año 47-48, la peronización de las Fuerzas Armadas ganan en un proceso de peronización de otras instituciones, que también castigan la mirada peronista, que sería la peronización de instituciones donde esa peronización era, si ustedes quieren, un poco más cruenta, como podía ser la educación. Entonces, esos elementos dejan librada la hipótesis del peronismo como una definición de movimiento, es decir, de gran continente heteróclito, en donde el único que zanjaba diferencias era Perón, pero que en el tramado de los significantes ideológico-políticos dejaba librado en muchos aspectos a los peores estamentos, es decir, Fuerzas Armadas por un lado, o Iglesia por otro, o algunos sectores medio fanatizados, iban definiendo aportes, y mientras tanto, la masa, el cemento del peronismo, como gran continente cultural, terminaba siendo el culto a la personalidad. Es decir, no aparecía un cuerpo de ideas peronistas, no aparecía el pensamiento vivo de Perón, eran los discursos de Perón y Perón y Evita. ¿Entienden a lo que me refiero, no? Uno no podría recuperar del 46 al 55 una estructura de pensamiento del nacionalismo peronista si no es reconstruyéndolo, y también teniendo que limpiarlo, teniendo que cribarlo de los elementos más nocivos, como podía ser la acción, por ejemplo, de la Iglesia, que era muy conservadora. Juan, consulta. O cierto tono castrense que tenían, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Ustedes piensen que el peronismo, dotado de la legitimidad popular después del voto, va a instituir a una gran cantidad de funcionarios públicos que eran militares, con lo cual hay una continuidad de cierto tono castrense que, si bien Perón componía desde su lugar, si ustedes quieren, más popular, no dejaban de tener un tono. ¿Por qué digo antiintelectual? Porque los principales enemigos del peronismo, que van creciendo al calor del discurso más fanatizado de los Contreras, de la oligarquía, es la universidad. Entonces, el pensamiento universitario recibe del peronismo que, bueno, el peronismo avanza y lo que hace es licuar ese poder. Es decir, grandes cantidades de pensadores antiperonistas de la universidad, digamos, pierden sus cátedras. Entonces, la universidad peronista se convierte, con la peronización, en un lugar ocupado por quienes. Ustedes buscan quiénes ocupan la universidad y los decanatos eran ocupados por hombres del pensamiento más ultramontano, ¿no? Digamos, los Ivanisevic. O sea, gente que cuando uno la lee encuentra no un pensamiento nacionalista popular abierto a una intelectualidad creciente de las necesidades populares, sino un pensamiento que en algunos puntos continúa lo que le escuchábamos a Fresco, ¿no? Con un tono, si ustedes quieren, siempre adornado, con un tono eclesiástico. Pero bueno, digo, esta es una hipótesis, ¿no? Obviamente, se imaginan que hay otra corriente que para mí no es tan poderosa, pero que de cualquier manera generó una corriente popular nacida, esto es lo importante, nacida a la vera del camino peronista. Es decir, Perón no contribuyó a la creación de corrientes de literatura peronista, corrientes de pensamiento peronista. ¿Entienden? Es decir, ahí hay un descuido, creo yo, esto es una interpretación personal, básicamente porque Perón lo que quiere construir es este movimiento desde el lugar central, es decir, la legitimidad de la justicia social en base a los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, ahí hay un elemento, si ustedes quieren, no me parece central, pero sí me parece que forma parte de, digamos, de esto que estamos repasando. Y para, digamos, para completar este cuadro, digamos, ¿no? La doctrina, digamos, ¿no? Esto que estábamos hablando,
de esa nueva identidad, tiene elementos que, según dice Torre y los demás, bueno, acá es indiscutible que el movimiento tiene un conductor único, que el régimen es plebiscitario. Es muy importante esto que hablamos del ágora, los rituales públicos, el culto a la personalidad que va creciendo, y lo que dice Juan Carlos Torres es, justamente cuando desaparece Eva, se hace muy potente el culto a la personalidad como la pareja, como decía el compañero Mota, que ocupa el lugar, digamos, de religiosidad civil, ¿no? Cubre un rango muy importante esa religiosidad de Perón y Evita, con una liturgia obviamente peronista, creo que esto lo manejan. Y después está el tema de la nomenclatura del peronismo, ¿no? El peronismo habla de estrategia, de táctica, de dogma, el dogma peronista y las verdades. Todo esto tiene un condimento que se aleja de, digamos, del pensamiento político más clásico. Y bueno, acá estamos hablando de, miren, acá lo que estoy señalando es la conspiración del 51, Menéndez, ¿no? Lanusse, les nombro a Lanusse porque Lanusse ahí era un oficial del cuadro medio, pero después va a ser uno de los hombres que va a negociar con Perón, ¿no? En el 72-73. El cabildo abierto, que hablábamos, de Eva, y finalmente la muerte de Eva Perón, y este segundo mandato, ¿no? En este segundo mandato, digamos, va creciendo el antiperonismo, ¿no? Entonces acá, fíjense, la iglesia es el elemento central que se vuelca, la primera alianza del peronismo contra Perón, y el último, digamos, la Armada es el primero que hace los atentados, y el ejército es el que finalmente se suma. Las universidades estaban junto a la clase media desde siempre, formando parte del antiperonismo. Bueno, esto le da de alguna manera el cuadro final desde el punto de vista político al periodo que va del 52, yo diría más bien 53, hasta el 50, que es claramente una creciente oposición con la iglesia, con la armada, con las universidades y finalmente con el ejército, que da lugar a la caída en el golpe del 55. Primero al atentado criminal, ¿no? Del bombardeo, y después finalmente a la salida de Perón. Bien, lo otro que quería que miráramos juntos, justamente para compararlo, a ver si lo tengo acá, esperen, es lo que dicen. Ahora repasamos la Constitución que estoy pasando acá, esperen. Profe, ¿hasta qué año dijo que fue? Porque justo como que se cortó un poco. ¿Qué cosa? ¿Hasta qué año fue qué? Lo que había dicho de Perón, esta la segunda parte. Lo que estaba en contra de la iglesia y todo eso. No te entiendo la pregunta. Perón cae en el 55. Claro, porque usted está explicando un periodo recién y dijo que era... A partir de la muerte de Eva, más o menos, a partir del 51, 52, que se empieza a crecer el antiperonismo. Empieza a perder el apoyo de la iglesia, de la armada, del ejército, de la universidad, ya a partir de entrado a los 50, digamos. Bien ahí. ¿Quién es? Facundo, muy bien. Muy bien. Che, no puedo, lo llamo, esperen que lo llamo a Diego, no puedo presentar una foto, me quiero matar. Es un chiste porque... Bueno, si no se las digo, me tiene podrido, esto de la foto me tiene podrido. Bueno, Gerchunov y Antunes, que son dos de los economistas que están en el texto de Juan Carlos Torre, plantean, no es muy difícil, digamos, ni muy complicado, pero digamos coinciden, algunas fechas coinciden y es muy interesante. Ellos dicen que hay 4 etapas, digamos, ¿no? Y dicen, del 40 al 46 se puede hablar de Perón antes de Perón. Esta sería una mirada retrospectiva que desborda a Perón, haciéndolo llegar hasta Pinedo. Es decir, ¿en qué medida Perón se conecta con esos procesos que no tenían una voluntad estatal, pero que de alguna manera contribuyeron a ver, de las conurbaciones industrializadas, el sostén
de alguna manera el sostén del valor agregado en esa industria liviana, de esa inmigración interna que se venía a las conurbaciones por las crisis agrícolas y los sectores, digamos, que caían en productividad, en fin. Bueno, entonces ellos dicen, del 40 al 46 hay una herencia de la industrialización. Es decir, Perón recibe una herencia. Esa herencia Perón la potencia y la convierte en una política de Estado. La potencia hasta convertirla en el principal eje de su política económica, ¿no? Como dijimos. En este punto, yo les decía la vez pasada que yo no dejaría afuera casi ningún elemento ideológico para analizar el momento de surgimiento del peronismo, de estos años, ¿no? Es decir, me parece que Perón fue un hombre tan pragmático que no dejó de pensar jamás en el poder de la economía mixta americana, es decir, el poder del keynesianismo, de la política americana, digamos, de la inversión de Estado para crear empleo, del valor de salarios altos en las políticas contracíclicas, etc. A la vez, como dije la vez pasada, yo no dejaría fuera de ninguna manera, como lo dije recién, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Y aunque Perón era fuertemente anticomunista y no era clasista, Perón tomó del pensamiento soviético la economía planificada en algunos elementos, ¿no? Los planes quinquenales están pensados a partir de alguna planificación estatal, si ustedes quieren, macro. Lo que llamaríamos hoy macroeconomía, Perón la piensa como una posibilidad de controlar todos los resortes neurálgicos del sistema económico, ¿no? Lo infraestructural, lo que dotaba al sistema de una coherencia general. Y obviamente no dejaría fuera al fascismo italiano, porque Perón mismo plantea lo que decía Maxi el otro día, digamos, si uno retoma una biografía de Perón, no dejen de leer alguna biografía en algún momento de Perón, me parece, digamos, del siglo XX uno podría decir, lee cualquier biografía, la que te guste. Podríamos mencionar 10 biografías para leer. Si me dicen hay que leer una, yo les diría, bueno, lean la de Perón, ¿no? Y recomiendo Joseph Page. Bueno, cuando uno lee esa biografía, está claro que Perón, en un momento muy elástico de su pensamiento, toma del ejemplo de Mussolini esto de la sindicalización de Estado. Es decir, como dice Fabián Bosoer y Zenén González, a partir del peronismo se terminan las voces minoritarias en el sindicalismo. Cuando digo se terminan, es una forma retórica, sigue habiendo, pero quiero decir, la mayoría de los trabajadores son peronistas. Más allá de que Perón estataliza la relación con la CGT, ser trabajador empieza a ser casi homólogo de ser peronista. El resto del clasismo le habla a los trabajadores de, escuchen, luchemos, pongamos esfuerzos para construir una sociedad futura, contribuyamos a las huelgas, pongamos de nuestro salario para contribuir a la mejora de los trabajadores hermanos, construyamos un mundo en la revolución internacional, en la revolución permanente. Bueno, esos discursos del clasismo, stalinista, trotskista, etcétera, están claramente perdidos ante la relación que Perón establece con su sistema de representación de las necesidades de los trabajadores. Es decir, en 3 o 4 años el clasismo queda reducido a su mínima expresión. Es más, después vamos a retomar esto. Beatriz Arlo, en el trabajo de Historia del Pensamiento, dice algo que es fundamental. ¿Quiénes son los autores que toman al peronismo como un objeto de estudio y lo dotan de sentido académico y popular, pero como objeto de estudio? ¿Quiénes son? Hasta el año 57, 58, nadie en la universidad. ¿Quién lo toma fuera de la universidad? Bueno, los militantes de izquierda. Puigros, Astesano, Paso, obviamente el Colorado Ramos.
hasta el trotskismo, digamos, Nahuel Moreno y Milcíades Peña, toman al peronismo y dicen, bueno, ante la situación que se da en el contexto de los años 50, la defensa de lo popular es el peronismo. Es muy importante lo que hacen Puiggrós y lo que hace el Colorado Ramos, de escribir una historia, sobre todo Puiggrós, que escribe una historia política argentina, y dice que hay movimientos nacionales y populares. Esa expresión, movimientos nacionales y populares, como una construcción historiográfica, le pertenece a la izquierda. O sea, la izquierda comunista, Puiggrós, y la izquierda trotskista, el Colorado Ramos, reponen al peronismo en un lugar, diría, de continuidad legítima, pero no legítima desde el punto de vista político. Lo ponen como legitimidad historiográfica, como legitimidad en las ideas políticas. O sea, ¿quién escribe sobre qué fue el peronismo en términos académicos? La gente de izquierda, porque los que escriben en la universidad a partir del 55 son Germani, José Luis Romero o Tulio Alperín Dongui, que son fuertemente antiperonistas. Tanto Germani como Dongui como José Luis Romero son antiperonistas. Entonces, esto es una idea muy interesante. No sé por qué corno llegué acá, pero siguiendo con lo que estaba diciendo, ahora ahí retomé. El clasismo queda sin auditorio. El peronismo le quita al comunismo, al socialismo y al trotskismo hasta, escuchen, hasta convertirlos en sus aliados sellos de goma. Sectores del PC, sectores del Partido Socialista y sectores del trotskismo, ¿no? Un socialista que se llamaba Dickmann crea un partido que se llama Partido Socialista de la Revolución Nacional. Y a ese Partido Socialista de la Revolución Nacional, que nace en idea de Perón en el 52 y se forma en el 53 y funciona en el 54, adhieren todos los trotskismos que ustedes quieran. Nahuel Moreno, el Colorado Ramos, todos esos trotskismos que venían, digamos, de los cafés, de pequeñas agrupaciones, se unen. ¿Para qué? Para poder ingresar al peronismo y utilizar sus recursos. Hay una famosa construcción ideológica del trotskismo que es el entrismo. ¿A qué le llamaban el entrismo? Vamos al peronismo porque todos los trabajadores son peronistas. Una vez que estemos adentro, les trabajamos a los peronistas la conciencia de clase y entramos desde las ideas de clase. Rompemos al peronismo de adentro, pero para poder entrar tenemos que entrar a los sindicatos haciéndonos los peronistas, adhiriéndonos al régimen. Y les usamos, decían algunos trotskistas, decían de la línea Nahuel Moreno, les usamos, mimeografiamos todos los papeles, le usamos todos los recursos que podamos para hacer nuestra tarea, ¿no? Esto, digamos, desde un punto de vista anecdótico, pero fue realmente así. Busquen Partido Socialista de la Revolución Nacional y es casi muy paradójico, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a la periodización de ¿cómo se llama? De Gerchunov y Antúnez. Bueno, entonces, la etapa del 46 comienza, digamos, ellos la titulan de la bonanza peronista a la crisis de desarrollo. De la bonanza peronista, 46, a la crisis de desarrollo. Ese sería más o menos el periplo que cubre los 10 años aproximadamente del peronismo desde el punto de vista constitucional. Es decir, enarbola al principio un periodo muy distributivo que ellos lo llaman el mundo feliz, ¿no? Entre el 46 y el 49, durante 3 años, hay prosperidad, hay planes, protección, crédito, industrialización, es decir, todos los planes de vivienda, planes de expansión, etc. Hay una gran transformación del Estado. Entre el 46 y el 49 se nacionaliza casi todos los servicios públicos, etc. Bueno, entre el 49 y el 52, dicen los autores, se produce las señales del mundo, digamos. La Argentina queda fuera del Plan Marshall, vienen las crisis agrícola exportadora, hay escasez de divisas. Entonces, bueno, ahí viene el tema de que Perón les dice, bueno, bajemos el consumo, porque todo consumo, por mínimo que sea, necesitaba alguna importación de combustible. Dice, bajar el consumo implicaba importar menos y tener divisas para poder sostener el equilibrio comercial, ¿no? ¿Era eso o pedir crédito? ¿No? Y como les dije, Perón evalúa entrar al FMI, manda un par de cartas, bueno, eso después queda, finalmente no se concreta, ¿no?
la inclusión argentina. El que va a entrar en el FMI es Frondizi. Bien, ¿qué le pasa al peronismo en esta etapa? El consumo en los primeros 3 años es tan alto que el sistema, a ver, ¿cómo explico esto? La industrialización llega al límite de la capacidad instalada. Es decir, producimos todo lo que se puede con las máquinas que hay. Y ahí entra un elemento que es la obsolescencia de lo que tenía el capital instalado del capitalismo argentino, ¿no? Que se demuestra, como dice Ferrer, claramente dependiente, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los autores en este país? Bueno, que ahí es necesaria una reorientación económica, porque claramente el modelo estaba dando gritos de límite. Perón lleva a cabo esa reorientación, pero esa reorientación que sería más inversión extranjera, más productividad, cambiar las reglas, digamos, de los derechos instalados en la sindicalización, etcétera, etcétera, y menos distribucionismo. Esas son las 3 líneas que son contrarias a las del primer momento, ¿no? Ahí se produce esto que decíamos con Diego, este famoso debate dentro del peronismo, que de alguna manera no queda saldado porque hay un pequeño rebote y el peronismo sale y sigue su búsqueda del desarrollo, ¿no? Entre el 52 y el 55 que cae, el peronismo busca esta salida, no la completa, pero hay un proceso de búsqueda, digamos, de la industria pesada, de la siderurgia, de la industria automotriz que empieza a ser instalada, y hay una nueva economía, hay un fuerte plan de estabilización de Gómez Morales y un plan antiinflacionario, porque todo el primer periodo peronista, del 46 al 49, había recalentado la economía y la Argentina había empezado a tener índices inflacionarios que eran contrarios al crecimiento. Bueno, digamos, este cuadro, si ustedes lo miran, en la mirada de Torre, que es política, dice, bueno, entre el 49 y el 52, el proceso de cambio constitucional, la muerte de Eva, plantea una crisis que es económica y política. El Perón de la segunda etapa no es el Perón del Perón y Eva, de la expansión, ¿no? Y en esto, de alguna manera, le doy en parte la razón al argumento que decía ayer Maxi. Digamos, podemos pensar a Perón y Evita y después pensar a Perón como una unidad, y evidentemente no. A mí me parece que en este contexto de crisis económica aparece un Perón también un poco más obsceno. Aparece un Perón un poco más obsceno. Ahí hay marcas de la coyuntura del peronismo que van deteriorando un poco los elementos. Pero bueno, esta más o menos sería la periodización 40-46 y después el peronismo cada 3 años, ¿no? 46-49, 49-52 la crisis, ¿no? Y del 52 al 55 esa búsqueda del desarrollo con el segundo plan quinquenal abortado. Bueno, estoy mirando la cara de Jorge y la cara de Alexis y la cara de Leira, que me dan son como un reloj, 22 horas, 22:00. Bueno, gente, espero no haberlos cansado. Pero bueno, estoy apasionado casi como un peronista, ¿vieron? Sí, desde el principio. Siempre me quedó la duda. Ya casi lo convertimos, profe, ya estamos ahí. No sé si no es Perón disfrazado de Madariaga. No, soy un independiente, soy un independiente. Pero la marcha la sabe, seguro. ¿Qué cosa? La marcha. No, vos sabés que no. Mirá, yo les voy a decir algo y con esto cierro. Que vamos a como tomarlo como... Cuando yo era pibe, yo nací en el 62. Así que empecé la escuela secundaria la primaria, la empecé en el 68-69, que el país era un verdadero quilombo, y mucho más después, ¿no? Me acuerdo de ser un pibe todavía relativamente consciente y ver el catafalco de Perón que pasaba. Estaba la televisión en blanco y negro y el cadáver pasaban permanentemente, ¿no? No terminaba nunca de pasar. Días de lluvia, me acuerdo, la muerte de Perón en el 74. Y en mi adolescencia, que transcurrió en una socialización de clase media baja, yo era el más prole siempre de los grupos, siempre fui el más prole, ¿no? Ser peronista era muy grasa, ser peronista era muy mersa. Lo que sentíamos nosotros, el peronismo era una mersada.
El peronismo era una grasada. El peronismo no tenía profundidad ni espesor intelectual. Eso nos pasaba a nosotros que leíamos, qué sé yo, nosotros nos empezaba, cuando tenía 15, 16, estábamos preocupados, leíamos, qué sé yo, nos llevaba Contorno, los viejos textos de Contorno, del PC, empezamos a leer, y digamos, con esa contaminación intelectual, leer PC, ¿no? Toda gente muy pesadamente antiperonista, el peronismo era una merzada, la búsqueda era otra cosa, ¿no? Y a lo largo de mi vida fui viendo los pliegues, ¿no? De la reperonización, no sin una cuota de bastante asombro, ¿eh? A mí me asombra bastante ver los pliegues, cómo se van reperonizando las nuevas generaciones, que es bastante interesante, pero no... Depende, Juan, igual el círculo, ¿no? De cada uno, porque hoy también en determinado círculo caer en el peronismo, ser peronista, también es grasa, ¿no? Es estar como de otro lado, me parece. Sí. No, pero de cualquier manera a mí me parece que pasó algo entre el 2000, yo te voy a decir, entre el 2007-2008, la crisis del campo en adelante, te digo porque lo vi en mis hijos, que ya eran mi hijo más grande, qué sé yo, vi que había una nueva épica. Es decir, si el kirchnerismo tuvo algo, es que reperonizó, pero no reperonizó por otros lados, reperonizó en el marco de la vanguardia juvenil, cosa que no había sucedido antes. El peronismo nunca en la reputa vida, disculpen la palabra, había ganado una universidad, nada, no había, pero ni acercaba, o ganaba franja morada y los de izquierda jodían un poco. Digamos, esto me pareció una novedad. Eso sí me parece una novedad, ¿no? En términos de comentarios. Pero yo ya estaba lejos, ya estoy. Bueno, gente, les mando un abrazo fuerte. Disculpame, Daniel, que 2 veces quisiste intervenir y yo estaba piñón fijo. Nos vemos. La próxima habla. Dale. Que descanse, don Juan Domingo. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, buen fin de semana.